Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden ustedes que al final de este programa podrán encontrarlo ustedes completo o podrán encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo podrán encontrar en SoundCloud. Incluso algunos programas de días anteriores también los podrán encontrar ustedes allí. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario O Globo de Brasil, Enrique Gómez Batista. Bienvenido a esta mesa como siempre, Enrique. Muchas gracias. Juliano Basile, corresponsal del diario económico brasileño Valor, bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. Y la noticia, Muni, tiene que ver con un drama, una catástrofe, un atentado terrorista ayer en el aeropuerto Atatürk de Estambul, que es la ciudad turca que está en el Asia y en Europa a la vez. Todas las primeras páginas de la prensa mundial están dedicadas a este atentado, atentado suicida, donde han muerto además 41 personas, según la última estadística, y donde hay 239 más heridas. Es curioso, esto se produce después de que incluso el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, llegara a un acercamiento, por ejemplo, con Israel, hace pocas semanas también con Rusia. Nadie se ha atribuido el atentado, algunos consideran que puede ser obra del Estado Islámico, otros piensan que podría ser obra del PKK, el partido de los que favorecen la causa del Kurdistán, de los kurdos, que es un pueblo que habita no solamente Turquía, sino Irak y Siria, de varios millones de personas, a los cuales reclaman un territorio y nunca se les ha dado. El PKK estuvo en una tregua de 2 años que terminó en el año 2015 con el gobierno turco. Pero aquí lo que se pregunta mucha gente es, como este es el 7º atentado en lo que va corrido de año en Turquía, ¿será que ese país está condenado al terrorismo? Podría uno analizarlo de distintas formas. Como usted lo ha dicho, geográficamente está en un sándwich entre Europa y Asia, donde es vulnerable a ambos lados y a ideologías de distintas direcciones. Demográficamente también tiene una diversidad y la presencia de unos grupos que han sido los responsables de muchos de los ataques terroristas, que son los kurdos. Y políticamente el gobierno turco es considerado demasiado occidental por parte de lo que es el Estado Islámico, que dice que está muy cerca a OTAN y muy cerca a los ideales de Occidente, mientras que justamente Occidente considera que se ha vuelto cada vez más y más represivo y cada vez más y más un Estado religioso y más extremista. Pero lo que más habla son las cifras, lo que usted decía de las cifras del 2016, pues en 12 meses llevan 14 ataques, y de los cuales los kurdos han reclamado 8 y el resto se le atribuyen al Estado Islámico. Hablábamos justo antes de entrar al aire que el presidente Erdogan es muy dado a inmediatamente culpar al Estado Islámico para que no caiga la responsabilidad de los kurdos, pero el Estado Islámico también generalmente no se atribuye ataques en Turquía precisamente porque quiere generar mayor desasosiego. En todo caso, un pesar espantoso con las víctimas, el susto de la población y el susto de la gente que viaja en aeropuertos internacionales como es el de Estambul, el tercer aeropuerto con mayor movimiento en Europa. Es realmente preocupante. Una mañana de nuevo discutiendo ataques terroristas. Ahora justo hace unas horas hubo otro ataque en el sur de Turquía, esta vez reclamado por los kurdos, un momento de profundo desasosiego en ese país. Juliano Basile. Y yo pienso que el atentado va a tener también consecuencias internacionales, especialmente en los Estados Unidos, y va a presionar a los postulantes a la presidencia de los Estados Unidos a adoptar medidas más drásticas, a discursos más fuertes contra el Estado Islámico. Nosotros por acá tenemos el discurso de Trump, que sabemos cómo es, que habla de la necesidad de una acción más enérgica y que todos están perdidos con lo que pasa en los atentados en todas las partes del mundo, incluso acá en los Estados Unidos. Tenemos la doctrina de Obama, que es una doctrina de intervenir el mínimo posible. Y tenemos también la de Hillary, que es un discurso un poco diverso. Ella habla sí de la necesidad de intervenciones, pero antes tiene que hacer un cálculo militar de la necesidad o no de hacer una intervención. Y también habla de una manera muy fuerte acerca de la necesidad de cooperación con los aliados de los Estados Unidos. Entonces, este es el campo que nosotros vamos a observar. Enrique Gómez Batista. Bueno, cuando he estado en Estambul me ha llamado mucha atención que para entrar en tiendas, hoteles,
tiene que pasar por una seguridad como pasamos solamente para entrar en aviones en aeropuertos acá. O sea, es un país que ya convive con un miedo de la violencia muy grande. Es una cosa que yo pensaba eso, que parece que será desgraciadamente el futuro si nada cambia en este momento de terror, que tendremos que pasar por seguridad cada vez más fuertes, y todavía eso no resuelve porque no es posible controlar todo un país. Pero yo pienso que, además de la cuestión de las víctimas, de la población que vive con miedo, del impacto en turismo, que es muy importante en Turquía, y este año se cayó como casi 40%, tiene un impacto también que muestra cómo tal vez la situación de Turquía es impactada por el aumento de radicalismo en Europa. Hace unos 10 años, la gran discusión es si Turquía podría o no entrar en la Unión Europea. O sea, tal vez te haya sido una gran oportunidad para tornar más occidental, más liberto el pueblo turco, pero ahora no, vivimos una situación de miedo, un gobierno que casi parece una dictadura, o sea, vemos otra vez más cómo el radicalismo puede ser malo por los dos lados, tanto para los terroristas como fue lo miedo de los diferentes de los europeos que impidió un avance de Turquía en Europa. Julia, no hay noticias aquí en Estados Unidos, para cambiar de asunto, y tienen que ver en esta ocasión con el señor Donald Trump, el virtual candidato republicano a las elecciones del 8 de noviembre. El señor Trump estuvo ayer en Monessen, un pueblo en las afueras de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, en el noreste, un pueblo donde hay una industria del acero muy fuerte, que desde 1990 ha visto cómo pierde un 44% de puestos de trabajo. Si 5.100 personas, repito la cifra, 5.100 personas han perdido el empleo en este pueblo, sobre todo en la industria del acero. Es verdad, por otro lado, que hay 66.000 empleos nuevos en esa región, en lo que tiene que ver con servicios y salud y demás. Pero, ¿qué dijo el señor Donald Trump? Para algunos pronunció un discurso contra la globalización. Dijo, en primer lugar, que si llega a la presidencia, él echará para atrás todos los esfuerzos de Estados Unidos en su vinculación con la Alianza Transpacífico, que es un gran acuerdo internacional de libre comercio que no ha entrado en vigor, pero en donde están ya varios países que lo han firmado. Empezaron siendo Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, y después han entrado Australia y Canadá, el Japón, Malasia, México, el Perú, Vietnam y los Estados Unidos. Dijo también el señor Donald Trump que si él llega a la presidencia renegociaría el acuerdo de libre comercio de Norteamérica, lo que se conoce por las siglas en inglés de NAFTA, del que forman parte Canadá, Estados Unidos y México, que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y que hoy en día, en lo que tiene que ver con el comercio entre los tres países, maneja una cifra de $1 billón en español, es decir, 1.000.000 de millones de dólares al año. Eso dijo el señor Trump, que por lo demás señaló que si gana las elecciones le diría al secretario del Tesoro que declare a China como un país manipulador de las divisas internacionales y que además le subiría los aranceles a los productos chinos para que entren a Estados Unidos, los pondría en un 45%. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ayer por Twitter dijo que lo que está diciendo el señor Trump es más o menos una locura, que eso haría perder en este país 3,5 millones de empleos y que además perjudicaría otras áreas de la economía y haría incluso que suban los precios, es decir, aumentaría la inflación. ¿Tiene razón Trump o está loco Trump? Sí, y Trump esta mañana ya estaba a tuitar contra la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Ahora, yo pienso que ese discurso de Trump no va a se tornar realidad, porque Trump es un hombre muy pragmático. Entonces, ahora nosotros estamos en el periodo de elecciones en Estados Unidos. Y Trump sabe que tiene que traer la clase trabajadora para su lado, tiene que obtener sus votos. Entonces, está con ese discurso contra todos los acuerdos internacionales. Pero si elegido, pienso que sabrá reconocer que el fin de los acuerdos internacionales va a resultar en desempleo en Estados Unidos. Y pienso que es muy difícil de cambiar esos acuerdos. Es una tarea dificílima. Entonces, pienso que el pragmatismo de Trump es lo que va a ocurrir. Enrique. Bueno, yo creo que lo que está hablando está en contra incluso lo que piensa la mayoría de los republicanos, incluso la mayoría de los donadores de recursos para la campaña republicana, que en general son más abiertos al comercio. Creo que el ejemplo de lo que está pasando ahora en Inglaterra con el Brexit puede ser un señal para que tal vez las personas acá piensen un poco que no es bueno abandonar los acuerdos comerciales. Incluso si es verdad que Trump le gustaría de hacer frente a China, lo mejor que podría hacer es la Alianza Transpacífica,
porque sería una forma de tener un conjunto de países, de personas que puedan hacer frente al gran crecimiento chino. O sea, si es verdad que quiere disminuir un poco el poder de chinos, la mejor cosa que podría hacer era estar en Transpacífico. Moni Jensen, que ha trabajado en oficinas comerciales de Colombia. Bueno, en primera medida Trump no es republicano, él es oportunista y este tono desafiante coincide justo con el sentimiento un poco de nerviosismo y nacionalismo que impera en el mundo. Su discurso en términos estrictamente comerciales se parece mucho más a Bernie Sanders que a cualquier otra persona del Partido Republicano, que en general son amigos del libre comercio. Justamente lo pronuncia de una manera también oportunista en el momento donde están reunidos los tres presidentes del NAFTA, en la cumbre justamente de este acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México, y justamente en un momento donde ellos tres, que están tratando de generar una especie de mensaje de unidad a la luz de lo sucedido en Europa, están enfrentando también el miedo, el proteccionismo, la pérdida de empleos y la sensación de que es justo el libre comercio lo que genera mayor vulnerabilidad en las economías. Entonces, él sabe leer muy bien al público y carece de ideología y no se parece a ningún republicano. Entonces, es la realidad que hay en esta campaña y es justamente uno de muchos otros discursos que va a pronunciar en contra de su propio partido. Pero este impacto, no sé si ha visto, hoy por la mañana salió una encuesta de Pew Research que muestra que 60% de los europeos confían en Hillary Clinton, como 79% confían en Obama y solamente 9% confían en Trump. O sea, señal de que si sea presidente será un problema internacional. Claro. Después de lo que pasó con el Brexit, de que el pasado 23 de junio los habitantes del Reino Unido, los votantes del Reino Unido, decidieran que ese país debe salirse de la Unión Europea, ¿qué influencia puede tener eso en esta campaña presidencial, sobre todo, y en los argumentos de Donald Trump? Yo pienso que ya estamos pudiendo acompañar esa influencia ahora en Estados Unidos. Mire que Tony Blair hizo un análisis muy interesante acerca de Brexit, que ahora nosotros tenemos tanto en la derecha como en la izquierda ese discurso contra los acuerdos internacionales, los tratados internacionales en el mundo. Y acá en Estados Unidos nosotros tenemos Trump en la derecha contra los acuerdos y Sanders también. Tenemos que lembrar que el senador Bernie Sanders está ahora presionando el Partido Demócrata en las convenciones que serán hechas en Filadelfia en julio para no aceptar más los tratados internacionales. Está presionando a Hillary y poniendo a Hillary en una situación muy difícil. Entonces tenemos las presiones de derecha y de izquierda y eso va a refletir en las elecciones. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Enrique, publica usted un artículo en las últimas horas en el diario O Globo de Brasil, en donde se cuenta cómo la presidenta Dilma Rousseff, que está apartada de su cargo por 180 días mientras se decide el Senado si la castiga con un juicio político, con un impeachment o no, dice usted que esa decisión se tomará solamente después de los Olímpicos, o sea, después del 21 de agosto, los Olímpicos en Río. ¿Por qué? ¿Qué es lo que rodea esta determinación? Bueno, ¿qué pasó ayer? Hablamos con el presidente del Comité de Organización Local, acá estaba en Washington, y habló que pidió el presidente Temer, el presidente interino, para que el impeachment sea votado por el Senado o antes o después de los Juegos. Y ha dicho incluso, más serio que eso, es que el Comité Olímpico Internacional también ha solicitado eso. ¿Para qué? Para que no ocurra un problema como este, una decisión política tan grave durante los Juegos. O sea, los Juegos que ya están con muchos problemas, con muchos temores de Zika y de todo eso, también no querían que sea afectado por todo el debate político, por un jugamento que va a tomar mucha preocupación de los brasileños. Y le he dicho que gustaría que los brasileños pudiesen estar viviendo el momento olímpico, aprovechando, o sea. Pero el presidente interino ha dicho que no puede intervenir porque eso depende del Senado y del presidente del Supremo Tribunal Federal, que es quien coordena este proceso dentro del Senado. Pero el presidente del Supremo ha dicho que sí, que será después del día 26 de agosto. Por más razones de plazos judiciales, será después, lo que sería entonces una buena situación para los Juegos, donde tendrá que competir con una noticia un poco más seria durante los Juegos en Brasil. Pero viviremos la situación de un juego con dos presidentes, un interino y otro afastado.
Además, para completar, la solución para la abertura de los Juegos, incluso que se espera por lo menos 60, 70 jefes de Estado, ¿cómo hacer con 2 presidentes? Entonces, va a tener el presidente interino y van a invitar todos los otros expresidentes. 60 o 70 jefes de Estado. Sí, la organización ha dicho que cerca de 60 ya están confirmados en Río en 5 de agosto. Y por si eso fuera poco, hay más investigaciones en el Brasil, aparte de las investigaciones de los sobornos de Petrobras, que involucra más de 2.500 millones de dólares, y aparte de la investigación a Dilma Rousseff por haber maquillado presuntamente las cuentas estatales. Sí, ahora nosotros tenemos una situación que están haciendo ajustes en Brasil para que el impeachment no sea concomitante con los Juegos Olímpicos, pero otras cosas pienso que van a pasar junto con los Juegos Olímpicos. Una de esas cosas será la operación Lava Jato y también otras operaciones de la Policía Federal que están ocurriendo esta semana. Nosotros tuvimos en Brasil 2 operaciones que no están relacionadas con Lava Jato. Una en el Ministerio de Cultura de Brasil, con desvío de 180 millones de reales, una cantidad inmensa. ¿Eso cuánto es en dólares? Con beneficios fiscales. El dólar ahora está a 3.3, 3.2, entonces son como 50 millones de dólares. Entonces, nosotros vamos a tener personas en el cárcel también en este periodo. Yo imagino que la operación Lava Jato va a tener otras fases concomitante con los Juegos y yo pienso que eso no es mal, porque en Brasil ahora nosotros estamos viviendo una catarsis, estamos descubriendo todo que se pasa con la corrupción y Rodrigo Janot, que es el principal autoridad de nuestro Ministerio Público en Brasil, la principal autoridad investigativa de Brasil, hizo una comparación que lo que pasa hoy en Brasil es como el periodo en que se suspendió la esclavitud en el país en el siglo XIX, porque es una revolución. Ahora nosotros estamos a saber que la corrupción en Brasil aumentó de una manera tan intensa, fue tan intensa que es sistémica, está en todas las partes, todos los órganos estatales, todos los ministerios, pero estamos poniendo todas esas personas en el cárcel, una por una, día por día. Entonces pienso que eso es muy bueno para la democracia. ¿Y la investigación en materia cultural en qué consiste exactamente? En un dinero que fue desviado en Brasil a través de una legislación de beneficios fiscales. Entonces, se recuerda que el presidente Michel Temer, hasta 45 días, ella tomó una decisión para extinguir el Ministerio de Cultura en Brasil. Y muchas personas se salieron a las calles para protestar contra esa decisión. Pero ahora nosotros estamos viendo lo que pasaba en este ministerio. Pasaba una situación de corrupción muy grande, una corrupción que, como Enrique habló, financiaba bodas particulares con personas famosas que eran invitadas y pagas con millones de reales para cantar en fiestas particulares con dinero público. Entonces ahora nosotros estamos descubriendo todo eso y las personas están yendo al cárcel. Bonillas. Yo me quedé pensando en los 60 jefes de Estado que con las cámaras del mundo van a tener que sentar su posición con respecto a lo que está sucediendo en Brasil. Yo no me imagino si va el presidente venezolano, qué le va a decir a Michel Temer, o si van Mauricio Macri, a quién va a saludar primero. Creo que va a generar una situación diplomática muy compleja para los jefes de Estado visitantes y que más bien se quedaran por fuera sería un poco más sencillo. Es un momento donde les toca pararse en uno o en el otro lado de la cancha. Pero Dilma Rousseff estará presente en los Juegos también. Bueno, en verdad... Entonces van a estar en los actos protocolarios Dilma Rousseff y Michel Temer, la presidenta apartada del cargo por un tiempo, y el presidente provisional, que en realidad es el vicepresidente. Bueno, la solución que han tomado fue llamar a todos los expresidentes. Así Dilma podría ser invitada como expresidente, que de facto es, y otros expresidentes también. Están todos investigados. Bueno, todos los presidentes que no están presos todavía. O sea, van a estar Fernando Enrique Cardoso, Lula da Sarney, Silva, Dilma José Sarney. Y Collor, que fue... Y Fernando Collor de Mello, que renunció por una investigación de corrupción. Exactamente, o sea, y que es investigado por la corrupción en Petrobras,
Sarney investigar por corrupción en Petrobras y Lula investigar por corrupción en Petrobras. O sea, tal vez de aquí hasta allá ¿Cardoso uno es de el único ellos... que no tiene investigaciones? ¿Cómo? ¿Cardoso es el único hasta que ahora no tiene no. investigaciones? Hasta ahora no. O sea, mas hasta allá puede ser que uno de ellos se quede en el cárcel, no es imposible eso. O sea, tenemos una situación que para resolver eso vamos a llamar todos los expresidentes vivos de Brasil para estar en la ceremonia y no tener tantos dramas. Pero el presidente del comité ha dicho que sí, que la situación indefinida puede ser un problema para que algunos presidentes no van a Río. Por ejemplo, Barack Obama todavía no ha confirmado. Vuelvo a la pregunta. En orden de antigüedad son José Sarney, Fernando Collor de Mello, Sí. Fernando Enrique Cardoso, Lula da Silva, Dilma Rousseff. Sí. Y el actual presidente provisional, Michel Temer, y está solamente hay uno que no tiene investigaciones en su contra, que es Fernando Enrique Cardoso. Exactamente. De momento. Hasta ahora. Bueno. Cambio de asunto, Muni, porque Noruega se ha convertido en el primer país del mundo que va a pagar en radio la frecuencia modulada, la célebre FM, porque va a empezar con la radio digital a partir del año entrante. Todo esto porque ha tenido muchísimo éxito, además auspiciada por la Corporación Pública de Noruega de Radio, lo que está ocurriendo. Hay una cobertura de radio digital en ese país del 95%. Ha habido otros países nórdicos que intentaron hacer lo mismo y tuvieron que echarse para atrás, como por ejemplo Finlandia. Quiere decir que la FM va a tener un entierro de segunda categoría en Noruega y pronto en los otros países del mundo. Creo que no tan pronto y hay que mirar con mucho cuidado lo que pasa en Noruega porque hay algunos retos que tiene esta transición. Por un lado, obviamente es mucho más barato y la eventual cobertura sería mayor, el ancho de banda es mayor, o sea que cabe un contenido más amplio, pero y ya hoy en Noruega el 50% del público oye radio digital, o sea que el resto del público es el que tendría dificultad. Hay problemas, por ejemplo, los autos viejos no tienen capacidad de tener radio digital en el carro. Por otro lado, las estaciones locales se verían muy perjudicadas y probablemente saldrían del aire porque tienen una competencia bastante formidable. Y otro, Noruega no es un país tan grande, el que llegue con un auto desde Finlandia o de cualquier otro país, inmediatamente se queda sin cobertura cuando entre ese país. O sea que ellos irán resolviendo los problemas y los otros países estarán atentos para que cuando llegue el cambio, que va a llegar sin duda, esté preparado. Juliano. Yo pienso que un día vamos a noticiar que los países van a apagar la televisión también. No sé cuándo, ojalá que pero no. sí, ojalá que no. Es una declaración muy peligrosa en esta mesa. Mire, la radio fue el gran medio de comunicación de los años 30, 40, después fue la televisión, pero ahora todo está concentrado en la internet. Entonces, cuando las personas van a accesar todo en la internet, nosotros, incluso este programa, estaremos sí, en internet. Sí, estamos en internet. Entonces, pienso que un día no vamos a tener más los radios, la TV, será todo electrónico. Todo en internet, Enrique. Bueno, yo creo que más raro, más importante para eso es los radios locales. Creo que para mucha gente el radio es un principal vehículo, es más rápido y más local, o sea, habla como muy cerca de lo que pasó en la otra calle, entonces es muy importante y creo que eso sí es lo riesgo más grande es para no matar lo noticiero local, los reporteros local, que es lo que está más cerca de las personas. ¿En Brasil se oye muchísimo radio? Sí, Sí, mucho. muy influente, muy Hay importante. muchas cadenas solamente de noticias y todo. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias a Enrique Gómez Batista, Juliano Basile, Muni Jensen y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.